Bueno, buenos días. Vamos a esta última clase de bioestadística que es curvas de sobrevida, entiéndase como o curvas del tiempo a la muerte o cualquier tiempo de evento final, curvas al evento final. Un evento final puede ser, por ejemplo, el tiempo que transcurrió entre una cirugía y una infección, el tiempo en que empecé un tratamiento y noté una evolución o una mejoría con un outcome clínico determinado. Esos son los puntos finales, el tiempo entre una cirugía de traumatología y ortopedia y la consolidación posterior. Todo estudio de cohortes, en general prospectivas o retrospectivas también, si yo tengo bien documentada la información, donde yo tengo un claro seguimiento del tiempo hasta que ocurre un evento, me permite a mí hacer estas curvas de sobrevida. Y que hay algunos parámetros muy importantes a determinar. Por ejemplo, cuando realizan la parte del proyecto o materiales y métodos, es muy importante que entiendan que cuando yo voy a hacer un tiempo al evento, lo que tengo que plantear es el tiempo mínimo de seguimiento que yo voy a estipular que se cumpla en todos los pacientes como un criterio de inclusión, ¿sí? Por ahí ese detalle es más importante poner que yo tuve, por ejemplo, una cohorte de pacientes con un seguimiento de 24 meses y que tenga que excluir a algún paciente porque no todos tenían 24 meses de seguimiento, eso vale más que yo incluya 4 o 5 pacientes más y que diga el promedio de evolución o de tiempo de seguimiento fueron 28 meses, 30 meses, ¿sí? Así que recuerden que para hacer curvas de sobrevida tiene que ser sí o sí un protocolo con un diseño de cohortes que puede ser retrospectivo o prospectiva si tiene retrospectiva, si tiene un buen seguimiento, prospectiva, en el cual en el criterio de inclusión yo tengo un mínimo de seguimiento estipulado para un evento, el evento que ustedes quieran contabilizar. Que es un poquito lo que detallan los objetivos de la clase, que vamos a conocer el método estadístico para poder describir la variable tiempo hasta un determinado evento y cómo depende de otras variables explicatorias, y describir el método para usar la supervivencia por técnicas no paramétricas que se llaman Kaplan-Meier. Estas curvas, que son curvas de sobrevida que también se pueden aplicar en otro tipo de eventos, asumen que los datos tienen una distribución no paramétrica, pero bueno, no nos vamos a preocupar ahora por eso. Lo que les permite estimar la curva de Kaplan-Meier, de alguna manera, es la probabilidad de que un evento ocurra para cada tiempo. Ya van a ver, no es que yo puedo seleccionar los tiempos, sino que el programa me va a hacer una cinética de los tiempos y me va a determinar cuál es la probabilidad de que ese evento ocurra. Generalmente uno habla de la media de sobrevida cuando nos planteamos la probabilidad de que al menos el 50% de la población haya ocurrido el evento, ¿sí? Entonces, algunos limitaciones que tiene esta técnica es que si yo tengo muy poca representatividad del evento en mi población, probablemente las curvas de sobrevida o un tiempo de seguimiento muy corto con un evento que puede tener un desenlace con un periodo de latencia muy larga, capaz que la curva de sobrevida no es funcional al análisis que ustedes quieren hacer, ¿sí? Y esas son, digamos, cuestiones que uno las tiene que considerar. Realmente necesito una cantidad de eventos significativos que ocurran y un tiempo de seguimiento que me permita lograr verlas. Entonces, en la base de datos, que es la encuesta que nosotros tenemos en el Blackboard, está registrada la sobrevida y podríamos pensar en la hipótesis de que tomar más de 3 litros de agua, como influye sobre la obesidad, eso podría tener algún desenlace sobre la sobrevida. Esta parte de la tabla quiero detenerme 2 minutos porque son errores muy comunes que vemos siempre en los hospitales. Es que cuando arman la base de datos tienen una columna de tiempo de seguimiento o tiempo entre la primera consulta y el momento actual, y arman para ver el tiempo de evolución. Y les repito, lo importante es ver que todos los pacientes tengan un mínimo de seguimiento. En esta encuesta nosotros podríamos haber dicho, bueno, vamos a asegurarnos de incluir a todos los pacientes que al año de seguimiento yo pude reentrevistarlos mediante cualquier forma y que todos los que están registrados
tuvimos acceso al seguimiento y los pudimos seguir. Y tengo que asegurarme de que yo llamé por teléfono, el paciente me respondió, me dijo si había tenido algún evento o no. Por ejemplo, bueno, nosotros pusimos sobrevida, así que asumimos que se murió. No es muy agradable llamar a alguien y ver la sobrevida, pero a veces cuando uno está haciendo un estudio de seguimiento y tiene un paciente con pérdida de seguimiento y no lo tenés más en la base de datos, no queda otra que se solicita en general la autorización al comité de ética para poder hacer ese contacto telefónico y averiguar en qué situación está el paciente, si falleció o no. No siempre tenemos en cuenta que haya fallecido, o sea, es difícil de comprobar que haya fallecido por la obesidad, en este caso por mi hipótesis, ¿no? Pero pasa mucho que tenés un sesgo en interpretar la sobrevida, porque si el paciente es muy añoso puede haberse muerto de causa natural y no por el motivo por el cual yo lo estoy siguiendo. Eso ténganlo en cuenta, pero bueno, son sesgos que hay que valorar a la hora de hacer este tipo de estudios. Entonces, las columnas que son fundamentales para hacer tiempo al evento es un evento donde yo tengo el evento, por ejemplo, acá que está seleccionada en gris la columna acá, mi evento es sobrevida, podría ser cualquier otro evento. Y ese evento y esa columna acá está destinada a determinar si hay presencia o ausencia del evento. Entonces, mis ceros son pacientes que no han fallecido y que yo comprobé que no fallecieron, ¿sí? No sirve tener un paciente que yo tengo, no, bueno, pero la última vez se atendió, entonces, como tiene un tiempo de evolución, capaz que está vivo, no, hay que chequear realmente que el paciente, digamos, si presenta o no el evento. Y si yo no sé, por ejemplo, el paciente, creo que es 13 o 14, que está el espacio vacío, si yo no puedo confirmar que el paciente o está vivo o está muerto, no lo puedo tener en cuenta. Lo que sí es importante es que sepamos que en esta columna de evento sí, evento no, donde estamos marcando en la columna gris, todos los que dicen 0, obviamente no tienen un tiempo de sobrevida porque no cumplieron el evento. Si el evento no se cumplió, en la columna de tiempo al evento, que es la columna L, no voy a tener nada. Y después, el tiempo al evento yo lo puedo determinar en función de lo que a mí me convenga. Pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser años. Yo lo configuro. Nosotros pusimos meses de sobrevida. Siempre que el paciente tenga un evento, es decir, que tenga un 1 en la columna K, tiene que tener una cantidad de tiempo al evento. Entonces, y eso no puede fallar. Tiene que tener 0 o 1. Cuando tiene 1, tiene que tener el tiempo al evento. ¿Por qué les aclaro esto? Porque muchas veces agarran el Excel, tienen el tiempo de sobrevida y calculan el promedio del tiempo de sobrevida y esa es la medida de sobrevida y en realidad estadísticamente tiene algunas otras complejidades. Y con respecto a los posibles diseños para diseñar un tiempo al evento, siempre es una cohorte con las características que yo les decía recién, con un tiempo mínimo de seguimiento estipulado a cumplir. Supongamos la hipótesis, nosotros teníamos esta cohorte de pacientes que les hicimos una encuesta en la puerta de la facultad, registramos algunas variables relacionadas con el peso, la cantidad de agua que toman y algunas otras variables. 48 meses después nos pusimos en contacto y pudimos averiguar si estaban vivos o no. Entonces, la hipótesis que vamos a plantear en este trabajo es que la sobrevida de los sujetos obesos con un mínimo de seguimiento de 48 meses fue menor que la de los sujetos con normopeso. Entonces, lo que vamos a evaluar es el tiempo al evento y además le vamos a agregar algo más, que es comparar los pacientes que tuvieron normopeso u obesidad, ¿sí? Vamos a tener 2 variables para comparar en la curva de sobrevida. Entonces, entran al programa GraphPath-Prism, que es el que utilizamos siempre, y cuando despliegan las posibilidades, fíjense que tienen una específica para sobrevida, vamos a entrar por ahí. Y para medir la sobrevida, nosotros lo que dijimos es que íbamos a comparar la sobrevida de los pacientes agrupados por obesos o no, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la cantidad, si tienen o no el evento, es la columna acá. Estamos en la base global, donde están todos los eventos juntos, y lo que yo hice, como íbamos a comparar obesos versus no obesos, es ordenar la columna de obesidad primero para poder tener los eventos, ¿sí? Entonces, en la columna X, una vez que ustedes abren, les va a figurar una columna X. En esa columna X, lo que yo tengo que copiar y pegar en forma continua y copiada de la base general son los meses de sobrevida, que es la columna L.
toda entera, copio la columna L y yo ya me fijé que primero están los obesos y después los que tienen normopeso, porque los ordenamos, como obesidad de 0, primero están los normopesos y después van a estar los con normopeso, sobrepeso u obesidad. Entonces, acuérdense una cuestión que pueden hacer para no estar mirando hasta dónde dice 0 y cuándo empieza el 1 en la columna I, que es la que me va a armar los dos grupos, es pintarlas de color, como hice yo en este caso. Mis pacientes amarillos son los que tienen normopeso. La columna de sobrevida va entera, que es la que me marca los meses de sobrevida en X. Y en los pacientes, ahora sí los ordeno, los pacientes normopeso, lo que yo voy a completar es la columna K, ¿sí? Que es la que me marca la presencia o no del evento sobrevida. Entonces, lo primero que hago es, de los pacientes con normopeso, que son todos los que habían quedado en amarillo, los copio y los pego en el grupo A. Y lo que sí es muy importante es que sepan que la columna B se desfasa. No la pego inmediatamente arriba en el 1, sino que la pego donde terminan los normopesos, ¿sí? En ese lugar tengo que pegar la columna, fíjense la flechita azul que les indica cómo se corre una casilla para abajo y empiezan a pegarse los eventos sí, eventos no de los pacientes con obesidad, ¿sí? Por las dudas, como es para que no se mareen, les dice ese paso a seguir a modo de ayuda a memoria del procedimiento. Entonces, ahora sí, para hacer el gráfico y el análisis, me voy a análisis de datos. En curvas de sobrevida le ponen la curva de sobrevida. Tienen dos tests, en general el más conocido es el long run test para calcular el porcentaje de sobrevida. Que es la prueba más estándar y potente para evaluar. Hay algunas otras posibilidades, pero en general el long run test es el test que más se utiliza en la gran mayoría de los trabajos para evaluar sobrevida. Bueno, y después es el análisis de la curva en sí, si las curvas se cruzan en algún punto o no. Mis curvas, piensen que ahora estamos haciendo una curva de sobrevida de los pacientes con obesidad y los pacientes sin obesidad, pero podrían ser tratamiento A y tratamiento B, podrían ser comorbilidades sí, comorbilidades no, etcétera, ¿no? Eso los grupos ustedes los pueden configurar. Y de este modo, que se ven en 3 bloques, se ven los resultados. En el Data Summary, que es el último, que es el que está marcado ahora, lo que les muestra es la mediana de sobrevida. Ahora se las voy a mostrar en el gráfico cómo la calcula. Y acuérdense que les habla de mediana porque de entrada les dije que estas curvas asumen que una distribución no paramétrica. Entonces, lo que estamos viendo a simple vista es que los pacientes con obesidad tuvieron una sobrevida de 15 meses y tengo solamente esa mediana, no tengo medidas de dispersión acá, porque está estipulado de esa manera. Y los pacientes con normopeso tuvieron una mediana de sobrevida mayor de 22.5, que hasta acá no sabemos si fue significativo o no. Pero cuando nos vamos a comparación de curvas, ahí tienen el long run test que les da un valor de P de 0,7. Es decir, que a pesar de que tuvimos casi 7 meses de diferencia, un poquito más, no resultó estadísticamente significativa, con lo cual yo no puedo decir que los pacientes con obesidad se mueren significativamente antes que los que no tienen obesidad. ¿Sí? Ahí está. Acá tienen las dos curvas de sobrevida. Entonces, yo puedo seleccionarme, pararme cada una. Cuando hacen el gráfico, les da la posibilidad también, como vimos en la curva ROC, voy a volver para atrás así se los muestro, les da la posibilidad de ponerles el intervalo en donde dice expresa fracción de la sobrevida del error. A mí lo pueden poner. Si ponen la línea punteada en el 95%, no me gusta porque quedan muy superpuestas las curvas y no sé bien a quién corresponde la sobrevida y a quién no corresponde el intervalo de confianza, pero si quieren sepan que lo pueden setear y lo pueden poner. Entonces, si se fijan bien, yo puedo darle un color a una de las curvas de sobrevida y en este caso, en esta encuesta, se cumplieron todos los parámetros. Primero, que tuve una cantidad de eventos suficientes que me permitió alcanzar la mediana de sobrevida y un tiempo de seguimiento de
no me acuerdo si era 48 meses creo o 24, que me permitió que las curvas se completen. Eso no siempre pasa, así que recuerden que el tiempo de seguimiento tiene que ser el adecuado. Y por definición, la mediana de sobrevida es el tiempo en que se alcanzan al menos el 50% de los eventos. Que si ustedes siguen la curva, 50% les da 22,5 y 15 para cada uno de los... si extrapolan esa curva en el porcentaje de 50 con los meses de sobrevida para cada uno de los grupos de pacientes. Bueno, esto ha sido todo con respecto a tiempo al evento. Muchas gracias y ya la próxima clase es una clase de repaso donde se abordan un poquito de todos los temas.